Hola, soy Carlos Montero Rocher. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega del Expediente Cero. Os voy a pedir que nos pongamos en situación. Guatemala, 1946. Un país recién salido de décadas de dictadura y en plena transición política, se ve sacudido por una ola de terror nunca antes vista. Un hombre se hace temido en cada rincón del país. Su nombre, José María Mikulaks, pero se le ha bautizado como el Coco Chapín. Es el primer asesino en serie reconocido en la historia criminal de Guatemala. Su brutalidad, su misterio y la leyenda que dejó tras de sí siguen resonando décadas después en aquel país. Hoy hablaremos de ese monstruo real a través de un recorrido por la vida, los crímenes y el legado de ese oscuro personaje. Desde sus raíces, su infancia marcada por la violencia, su modus operandi y hasta su captura, juicio, ejecución y el enigma que rodea a su cabeza desaparecida. ¿Quieres conocer la historia del Coco de Guatemala? Pues dentro intro y empezamos. Para comprender a Mikulaks, primero debemos entender el ambiente que lo rodeaba. Guatemala en aquella época estaba en plena transición tras el fin de la dictadura de Jorge Ubico. El nuevo presidente Juan José Arévalo impulsaba reformas democráticas y sociales que prometían mejorar la vida de los guatemaltecos, pero la cruda realidad era que el país seguía profundamente marcado por la pobreza, la desigualdad y la violencia estructural. Las zonas rurales especialmente eran regiones olvidadas donde la educación era casi inexistente, la medicina precaria y la ley difícil de aplicar. En estos lugares las tradiciones indígenas y la estructura social patriarcal predominaban y la violencia familiar era un problema común pero casi nunca denunciado. José María Mikulaks nació en ese entorno en 1925, en el municipio de Pazicia, en un lugar llamado Chimaltenango, en el seno de una familia campesina y humilde. Su padre, un hombre alcohólico y violento, ejercía un control absoluto, mientras su madre luchaba por mantener a los hijos a salvo. Desde niño, José María ya mostró señales preocupantes. Era retraído, impulsivo y tenía episodios de agresividad descontrolada. Varios vecinos de aquella época oscura recordarían más tarde cómo Mikulaks solía acosar a otros niños, robar objetos y mostrar un desdén por las reglas sociales. Su educación formal, además, fue breve y fragmentada, como la de la mayoría de los niños de su entorno, y como muchos dejó pronto la escuela para ponerse a trabajar en el campo y poder ayudar así a la familia. Este contexto, sumado a posibles trastornos psicológicos no diagnosticados ni tratados debido a la medicina precaria de la zona, fue el caldo de cultivo para su futura oscuridad. Se estaba gestando el germen del mal en las entrañas del joven José María. Tras dejar su pueblo natal ya como adulto y trasladarse a la ciudad de Guatemala, el desenfreno criminal se desató por completo en José María Mikulaks y los primeros crímenes comenzaron a aflorar. El 23 de febrero de 1946, la tranquilidad relativa de Ciudad de Guatemala se rompió con el hallazgo del cuerpo de un niño desaparecido, al que se le había estado buscando sin descanso. La víctima, Enrique Sáctic, fue encontrado en una finca cercana, con evidentes signos de abuso y violencia extrema. Pocos días después, más niños comenzaron a desaparecer y la noticia corrió como la pólvora. Como es lógico, la prensa guatemalteca comenzó a hacerse eco de las extrañas desapariciones cada vez más frecuentes de los niños, con titulares que despertaban miedo y ansiedad. Las desapariciones infantiles y las muertes macabras generaron pánico colectivo, y las madres dejaron de salir con sus hijos y las escuelas reforzaron la vigilancia. En los barrios, sobre todo en la periferia, surgieron rumores de sectas satánicas y pactos diabólicos, alimentados por supersticiones populares
y la ignorancia respecto a la psicopatología que puede derivar en un asesino en serie. Este miedo se tradujo en un aumento de la vigilancia comunitaria. Se formaron patrullas nocturnas y se tomaron medidas de protección personal. Pero todo parecía en vano. El gobierno de Arévalo se vio obligado a actuar con rapidez para contener esta crisis. La policía aumentó su presencia, aplicó métodos investigativos más rigurosos y se inició una cacería para detener a los culpables. Además, el caso marcó un punto de inflexión para el sistema judicial guatemalteco, que hasta ese momento no había enfrentado un caso de asesinato serial con tal magnitud. Después de semanas de búsqueda e investigación policial, y sobre todo gracias a testimonios de niños que habían logrado escapar de las garras de este monstruo, la policía pudo arrestar a José María el 26 de abril de 1946. Poco tiempo después, detuvieron a su primo, Mariano Macú. Durante el interrogatorio, José María mostró una actitud fría, incluso desafiante. Admitió varios de los crímenes sin arrepentimiento, describiendo detalles macabros de cada uno. Así se pudo establecer el modus operandi de este asesino. Mikulax actuaba de manera metódica. Elegía a sus víctimas por su vulnerabilidad, las engañaba con regalos o promesas y las atraía hacia zonas aisladas. La violencia sexual era parte integral de sus crímenes y la brutalidad con la que actuaba sugería una profunda ira y un trastorno psicológico grave. Su primo, Mariano Macú, fue señalado como cómplice, encargado de vigilar o ayudar en el ocultamiento de los cuerpos. La relación entre ambos fue clave para la investigación y para entender el alcance de la red de violencia de este monstruo. En total se estima que José María Mikulax estuvo involucrado en al menos 10 asesinatos de menores, todos con patrones similares: niños vulnerables, en zonas rurales o periféricas, víctimas de abuso sexual y asesinato por estrangulación o heridas cortantes. El juicio fue uno de los primeros juicios mediáticos en Guatemala y tuvo una gran cobertura mediática. La presión pública y política influyó en la rapidez con la que se dictó la sentencia. Tras el proceso judicial, José María fue condenado a muerte, mientras que Mariano Macú, su primo, fue condenado a cumplir 30 años de prisión. Este juicio se considera pionero en la historia legal guatemalteca, estableciendo precedentes en la persecución de delitos violentos. El 18 de julio de 1946, José María fue ejecutado públicamente, un acto que se buscaba como una muestra de justicia y al mismo tiempo servir de advertencia para cualquier persona que tuviera instintos criminales como los de este monstruo. Ese día, frente a miles de espectadores, José María Mikulax, el Coco Chapín o el Coco de Guatemala, mantuvo una actitud impasible y desafiante hasta su último suspiro. Tras la ejecución, la cabeza de José María fue separada para ser sometida a estudios médicos y científicos con la intención de analizar las características y encontrar alguna explicación biológica a su conducta criminal. Sin embargo, la cabeza desapareció misteriosamente, dando pie a leyendas y teorías conspirativas que duran hasta hoy, y que contribuyeron a la creación de una aura mística y terrorífica en torno a su figura. Pero, ¿qué le pasaba a este hombre? ¿Por qué actuaba así? Con los métodos de la época, la psicología criminal aún estaba en desarrollo, y más en un país en vías de desarrollo como Guatemala. No obstante, analistas contemporáneos sugieren que Mikulax presentaba rasgos claros de psicopatía, como la falta total de empatía, manipulación, impulsividad sexual y un comportamiento sádico. La ausencia de intervención temprana, sumada a un entorno familiar violento y desestructurado, contribuyó a que se fuera creando poco a poco este verdadero monstruo. Y en esta historia, además, no podemos dejar pasar a otro personaje, y es que Mariano Macú, el primo de José María, es en sí un personaje complejo. Algunos lo ven como un cómplice activo, pero otros lo ven como una figura manipulada por José María. Durante su condena, Macú abrazó la fe y la religión, pero su conversión religiosa en prisión y declaraciones posteriores sobre lo ocurrido no hicieron sino agregar más capas de misterio al asunto.
Finalmente, tanto la vida de José María Micolax como la de su primo se fueron apagando, y el caso del coco de Guatemala, del coco chapín, ha quedado en el imaginario y en la memoria colectiva de un país que vivió horrorizado en la década de 1940 las andanzas y los tremendos crímenes de este verdadero depravado. Como en otros países con casos similares, Miculax trascendió como figura de leyenda urbana. Su nombre se usa hasta hoy por las madres para asustar a los niños revoltosos y disuadir conductas indeseadas, convirtiéndolo en un personaje casi folclórico, como aquí nuestro Coco. Desde relatos orales hasta producciones audiovisuales, la historia de Miculax ha inspirado obras literarias y cinematográficas que exploran no solo el horror, sino el contexto social que permitió el surgimiento de este monstruo asesino de niños. Y este oscuro pasaje de la historia de Guatemala también deja un pozo de debate, ya que el caso de José María Miculax, el Coco Chapín, es un recordatorio doloroso de cómo la violencia puede germinar en contextos de pobreza, abandono y falta de educación. Es una historia que mezcla realidad y mito, crimen y leyenda, y que aún hoy forma parte de la memoria colectiva guatemalteca. Espero que te haya gustado esta nueva entrega del Expediente Cero. Si es así, te invito a que le des un like y que si no lo has hecho ya y te apetece, te suscribas al canal. También te invito a que dejes tus impresiones, tus opiniones o todo lo que quieras contar en la sección de comentarios más abajo. Y por mi parte, nada más. Agradecerte de nuevo tu compañía y espero verte pronto para que reabramos juntos otro Expediente Cero.